Henry Louis Wallace parecía un hombre común. Amable, simpático, incluso querido por sus vecinos. Pero detrás de esa sonrisa se escondía un asesino serial que dejó a Charlotte marcada para siempre. El 12 de marzo de 1994, la policía descubrió el cadáver de una mujer en la ciudad de Charlotte, ubicada en Carolina del Norte, Estados Unidos. Lo más alarmante de este hallazgo era que se trataba de la cuarta víctima encontrada en la misma zona en menos de 10 días, lo que desató el temor de que un asesino en serie estuviera actuando en la ciudad. El sospechoso se ganaba la confianza de sus víctimas gracias a su gran carisma y apariencia amigable, haciéndose pasar por un conocido o un amigo. Muchas de las mujeres que terminaron en sus manos lo habían conocido en el restaurante de comida rápida donde él trabajaba, lo que llevó a la prensa a apodarlo el estrangulador de Taco Bell. Durante las investigaciones, el nombre de este hombre apareció repetidamente en las agendas y libretas de varias mujeres afroamericanas que habían sido asesinadas en los últimos años. Sin embargo, a pesar de que contaba con antecedentes penales, la policía nunca lo consideró un sospechoso serio en esos primeros casos. Tuvieron que pasar 4 años antes de que finalmente pudieran identificar al responsable. Su nombre era Henry Louis Wallace. Había nacido el 4 de noviembre de 1965 en Barnwell, Carolina del Sur, en el seno de una familia muy humilde. Su madre, Lottie Mae Wallace, lo crió prácticamente sola, ya que su padre los había abandonado antes de que él naciera. Henry tenía una hermana mayor llamada Yvonne, y desde su infancia la familia vivió en condiciones precarias. Lottie trabajaba largas jornadas como obrera en una fábrica textil, pero aún con ese esfuerzo, la vivienda en la que crecieron Henry y su hermana carecía de agua corriente y electricidad. La relación con su madre era complicada. Cuando estaba en casa, era extremadamente dura con él, llegando a insultarlo y criticarlo por los errores más mínimos. En algunas ocasiones, incluso obligaba a Henry y a su hermana a golpearse entre sí con una vara como castigo. En otros momentos, tanto su madre como su hermana se burlaban de él, vistiéndolo como una niña y exhibiéndolo así por el vecindario. Estos episodios marcaron profundamente su autoestima y personalidad. Durante su adolescencia, Henry asistió a la escuela secundaria de Barnwell, donde, a pesar de sus problemas en casa, logró destacar. Formó parte del consejo estudiantil y se convirtió en el único animador masculino del equipo escolar, algo inusual en ese tiempo y lugar. Fue entonces cuando inició una relación sentimental con una compañera llamada Mereda Brabham. Al graduarse en 1983, Henry consiguió un trabajo como disc jockey en una emisora de radio local, donde se hacía llamar el jinete de la noche. Sin embargo, su incipiente carrera se truncó pronto, fue sorprendido robando discos y terminó siendo despedido. Sin muchas opciones para ganarse la vida, decidió alistarse en la Marina de los Estados Unidos, donde, al principio, tuvo un desempeño ejemplar. Gracias a su dedicación, llegó a convertirse en técnico de armas y fue asignado al portaaviones USS Nimitz, lo que le permitió viajar a distintos lugares del mundo. En 1985, se casó con su novia de la secundaria, pero su vida comenzó a deteriorarse cuando cayó en el consumo de drogas, un hábito que lo arrastró lentamente hacia el mundo del crimen. En enero de 1988, Henry fue arrestado por un robo en una ferretería. 5 meses más tarde, se declaró culpable de robo en segundo grado, y el juez lo condenó a 2 años de libertad condicional supervisada. Sin embargo, apenas se presentó a las reuniones obligatorias con su oficial de libertad condicional, mostrando un claro desprecio por la ley. Ese mismo año, fue expulsado de la Marina después de cometer otro robo cerca de una base naval. Aún así, debido a su historial de servicio, le otorgaron una baja honorable, algo que más tarde resultaría controvertido. En 1990, las autoridades comenzaron a buscarlo por violar las condiciones de su libertad condicional, pero Henry ya había dado un paso mucho más oscuro, el asesinato.
El 18 de marzo de 1990, mientras caminaba por una calle de Barnwell, se encontró con Tashanda Bhatia, una joven estudiante de 18 años. Ese encuentro marcaría el inicio de su sangrienta trayectoria criminal. Henry obligó a Tashanda Bhatia a acompañarlo a una zona aislada y cubierta de árboles. Allí, bajo la amenaza de un arma, la atacó de forma íntima y después acabó con su vida. Una vez cometido el crimen, llevó los restos de la joven hasta un lago cercano y los arrojó al agua para tratar de ocultar toda evidencia. Pasaron varias semanas antes de que la policía encontrara a Tashanda. Cuando su desaparición se resolvió con el hallazgo, Henry fue interrogado por las autoridades. Durante la entrevista, también le preguntaron por otro incidente ocurrido en Barnwell, un intento de agresión hacia una adolescente de 16 años. Sin embargo, Henry negó cualquier relación con ambos casos y se mantuvo en silencio. Al no contar con pruebas sólidas que lo vincularan, los agentes no pudieron presentar cargos y lo dejaron en libertad. Mientras tanto, su matrimonio con Mereda Brabham se encontraba en ruinas. Ella decidió dejarlo, incapaz de soportar su comportamiento cada vez más problemático. Poco después, Henry perdió su empleo como operador químico en Sandoz Chemical Co., lo que lo llevó nuevamente a involucrarse en actividades ilícitas. En febrero de 1991, regresó a la escuela secundaria Barnwell, donde había estudiado, pero esta vez para robar. También ingresó a la emisora de radio donde trabajó como DJ años antes, llevándose costosos equipos de grabación y video. Su plan falló cuando fue sorprendido intentando venderlos, lo que derivó en su detención. En noviembre de 1991, Henry se mudó a Charlotte, Carolina del Norte, para vivir junto a su madre y su hermana, quienes ya se habían establecido allí. Consiguió trabajos temporales en distintos restaurantes de comida rápida, pero era despedido constantemente debido a su conducta inestable. Eventualmente, logró conseguir empleo en un Taco Bell cerca del centro comercial Allen Mall, donde, con el tiempo, fue promovido a gerente. Sin embargo, esta aparente estabilidad no frenó sus impulsos violentos. En mayo de 1992, Henry conoció a Sharon Nance, una mujer de 33 años que se ganaba la vida como acompañante y también estaba vinculada al tráfico de sustancias ilegales. Tras pasar tiempo juntos, Sharon le pidió el pago acordado por sus servicios. En lugar de pagarle, Henry la atacó físicamente hasta dejarla sin vida. Después, abandonó los restos cerca de unas vías de tren. Días más tarde, la policía los encontró, pero este caso no fue relacionado con los incidentes anteriores de Henry, lo que le permitió seguir actuando sin levantar sospechas. El 19 de junio de 1992, Henry dio un paso aún más calculado. Usó una llave que había tomado sin permiso a su novia, Sydney McNabb, para entrar al apartamento que ella compartía con su amiga Caroline Love, empleada en un restaurante llamado Bojangles. Al llegar, no había nadie en casa. Sin embargo, Caroline regresó poco después y se sorprendió al verlo allí. Henry se acercó y le dio un beso en la mejilla, lo que la incomodó de inmediato. Ella le pidió que no repitiera ese gesto y prometió que no se lo contaría a Sydney, siempre y cuando no volviera a comportarse de esa manera. Estas palabras desencadenaron la furia de Henry. En un ataque repentino, la sujetó y comenzó a sofocarla hasta dejarla casi sin fuerzas. Luego, la llevó a la habitación y la agredió de forma íntima mientras seguía asfixiándola. Caroline intentó defenderse y forcejeó, pero Henry tomó el primer objeto que encontró, un rizador de cabello. Con él, la inmovilizó por completo hasta terminar con su vida. Después, envolvió los restos en las sábanas de la cama y los colocó dentro de una bolsa grande de basura color naranja. Arrastró la bolsa hasta su automóvil y, una vez seguro, regresó al apartamento. Allí tomó un rollo de monedas de 25 centavos que Caroline había recibido de su jefe para lavar la ropa. Antes de salir, cerró la puerta con llave, simulando que todo estaba en orden. Henry condujo hasta las afueras de Charlotte, donde abandonó los restos en una zanja, tratando de ocultar el crimen. Esa misma noche, Sydney regresó al apartamento. Poco después, Kathy Love, hermana de Caroline, la llamó preocupada porque su hermana no había ido a trabajar y su jefe estaba tratando de localizarla. Sydney,
Alarmada, se dio cuenta de que Caroline tampoco se había comunicado durante todo el día. Ambas decidieron ir a la comisaría de Charlotte Mecklenburg para presentar una denuncia por desaparición. En un giro macabro, Henry las acompañó a la estación de policía, fingiendo estar preocupado por Caroline y actuando como si quisiera ayudar. Durante la inspección inicial, los investigadores notaron signos inquietantes en el apartamento, muebles desordenados, algunas sábanas faltantes y la ausencia del rollo de monedas. Aunque al principio pensaron que Caroline había salido a lavar la ropa, la duda surgió cuando vieron que el cesto seguía lleno. Sin pruebas claras ni testigos, la investigación se detuvo pronto y el caso fue archivado como una desaparición sin resolver. Nadie sospechó de Henry, quien continuó oculto a plena vista, sin que nadie imaginara la verdad. 2 días después del asesinato, Henry regresó al lugar donde había abandonado los restos de Caroline Love. Al llegar, descubrió que el proceso natural de descomposición ya estaba muy avanzado. Cuando volvió una tercera vez, encontró únicamente huesos, lo que le confirmó que su crimen había pasado desapercibido. Mientras tanto, sin tener idea de la verdad, Sidney McNabb, quien había compartido apartamento con Caroline, decidió mudarse con su novio, pensando que su amiga simplemente había desaparecido sin explicación. Pasarían casi 2 años hasta que, en marzo de 1994, la policía finalmente descubriera los restos de Caroline en aquella zona boscosa a las afueras de Charlotte. El asesinato de Sana Ake. 7 meses después de la desaparición de Caroline, la tarde del 17 de febrero de 1993, Henry volvió a atacar. Ese día visitó a Shana Hack, una joven de 20 años que trabajaba bajo su supervisión en Taco Bell y que acababa de regresar de sus clases en la universidad comunitaria. Sana estaba quitándose el abrigo cuando escuchó el timbre. Sin sospechar nada, abrió la puerta y dejó entrar a Henry. Ambos pasaron cerca de 1 hora conversando tranquilamente, en un ambiente amistoso. Durante la charla, Henry le contó que había tenido una discusión con su novia, buscando despertar su compasión. Cuando se preparaba para marcharse, Henry la abrazó y le dijo que deseaba tener intimidad con ella. Según su confesión posterior, Sana aceptó, aunque con evidente incomodidad. Henry la llevó a su dormitorio y le pidió que se quitara la ropa. En ese momento, la joven se asustó y comenzó a llorar, pero él ignoró por completo su angustia y consumó la agresión. Tras el ataque, Henry le ordenó que se vistiera y la condujo hasta el baño. Allí aplicó una llave de estrangulamiento, a la que él mismo había dado el nombre de Boston, el mismo método que había usado con Caroline. Cuando Shana perdió la conciencia, Henry llenó la bañera, sumergió a la joven para asegurarse de que no pudiera reaccionar y después subió a la planta superior para robar $50 de su bolso antes de marcharse. El novio de Sana y su madre fueron quienes encontraron su cuerpo. La autopsia determinó que la causa de la muerte no había sido el agua, sino un estrangulamiento con ligadura, es decir, con un objeto utilizado para comprimir el cuello. Esto confirmaba que el escenario del baño había sido creado para despistar. Los investigadores interrogaron a compañeros de trabajo, de estudio y amigos de Sana, pero no lograron identificar a ningún sospechoso. Incluso Henry asistió al funeral de su víctima, mostrándose como un amigo más. Con el paso del tiempo, Henry aumentó su consumo de drogas, especialmente crack, lo cual requería grandes cantidades de dinero. Su adicción lo llevó a planear otro ataque para obtener recursos rápidamente. El caso de Edris Penn. El 22 de junio de 1993, Henry visitó a otra joven que trabajaba con él en Taco Bell, Edris Penn, gerente de 24 años. Ella acababa de regresar de unas vacaciones y no dudó en dejar entrar a Henry a su apartamento, ya que lo conocía bien y lo consideraba de confianza. Durante la visita, ambos fumaron marihuana y charlaron relajadamente. Con el tiempo, Henry logró que Adri se sintiera cómoda y bajara la guardia. Sin embargo, la situación cambió de forma repentina. Henry la empujó al suelo y le exigió la combinación de la caja fuerte del restaurante. Adri le respondió que no sabía la clave, lo que enfureció a Henry. Entonces le preguntó por dinero en efectivo, pero ella explicó que, como acababa de regresar de sus vacaciones, no tenía fondos en su cuenta. Desesperado y frustrado,
Henry utilizó el mismo método de sus anteriores crímenes. La arrastró hasta el dormitorio y la agredió sexualmente. Durante el ataque, Audrey recuperó la conciencia y, aterrada, le suplicó que no le hiciera daño. Sin embargo, Henry no se detuvo. Cuando el acto terminó, le ordenó que se vistiera. En el momento en que ella le dio la espalda, él la sujetó por el cuello hasta dejarla inconsciente. Mientras Audrey yacía inmóvil, Henry improvisó una ligadura con un camisón y una camisa, apretando con fuerza hasta acabar con su vida. Después, limpió la escena para eliminar cualquier evidencia, acomodó el cuerpo sobre la cama y se llevó su tarjeta de crédito antes de abandonar el lugar. El 25 de junio, la policía encontró el cuerpo de Audrey. Inmediatamente notaron similitudes con el caso de Sana. Ambas eran mujeres jóvenes afroamericanas. Habían sido atacadas en sus propios hogares. En los dos casos se usó estrangulamiento con ligadura como método de asesinato. Las viviendas no mostraban señales de haber sido forzadas, lo que indicaba que las víctimas confiaban en su atacante. Además, tanto Sana como Audrey habían trabajado en el mismo Taco Bell. A pesar de estas conexiones evidentes, la investigación no logró relacionar los casos. El asesinato de Audrey fue tratado como un crimen aislado y se consideró sin resolver, lo que permitió a Henry seguir libre. El asesinato de Valencia Champer. El 10 de agosto de 1993, Henry se dirigió a la casa de Valencia Champer, una joven de 21 años y amiga cercana de su hermana. La excusa que usó era la misma de siempre, dijo que necesitaba hablar con alguien porque había tenido una discusión con su novia y buscaba consuelo. Valencia, confiando en él, lo dejó pasar sin sospechar que estaba abriendo la puerta a su destino trágico. Después de conversar un rato con Valencia Champer, Henry le sugirió que llamara a Sydney, su hermana, para contarle que estaba con ella. Cuando Valencia se giró para hacer la llamada, Henry la atacó por sorpresa, aplicando su método de estrangulamiento. Luego, la arrastró hasta la habitación, donde la agredió sexualmente antes de acabar con su vida utilizando una toalla. Con el objetivo de ocultar el crimen, Henry roció el cuerpo de Valencia con ron y prendió fuego a la vivienda. Para simular un accidente, colocó en la estufa carne de cerdo y frijoles, dejándolos cocinar a fuego alto. También quitó la batería del detector de humo para que la alarma no se activara. Después, encendió un fósforo y provocó el incendio. Antes de abandonar la escena, Henry robó algunas joyas de Valencia, las cuales más tarde empeñó para conseguir dinero. Sorprendentemente, al día siguiente asistió al funeral de la joven junto a su hermana y hasta ofreció condolencias a la familia, fingiendo tristeza por su pérdida. La autopsia reveló datos clave: no había señales de inhalación de humo, lo que descartaba una muerte por asfixia a causa del fuego, que suele ser la causa principal en víctimas de incendios. Sin embargo, el médico forense del condado, Michael Sullivan, concluyó que la causa del fallecimiento eran quemaduras térmicas, catalogándolo como un accidente doméstico. Este error resultó crucial. Si Sullivan hubiera indicado que la causa era indeterminada, la policía habría iniciado una investigación más profunda que podría haber revelado que la verdadera causa era estrangulamiento con ligadura. Los agentes también ignoraron pistas importantes, como la batería retirada del detector de humo y el olor a ron en el cuerpo de Valencia. Así, el caso quedó aislado y sin conexión con otros crímenes recientes. El asesinato de Michelle Simpson. Un mes después, el 14 de septiembre de 1993, Henry visitó a Michelle Simpson, una amiga y compañera de trabajo de Taco Bell. Michelle tenía 20 años y era madre de 2 niños pequeños, de 1 y 3 años. Al principio, la conversación fue tranquila. Sin embargo, en un momento dado, Henry la abrazó y le pidió tener intimidad. Michelle, incómoda, le dijo que estaba enferma. Henry, desconfiado, le pidió que le mostrara la medicina que estaba tomando. Al no lograr convencerlo, Henry la atacó en el suelo de la cocina. Después, aplicó su técnica de estrangulamiento Boston, pero en medio del ataque decidió correr al baño para buscar una toalla con la que terminar lo que había comenzado.
Durante ese instante, Michelle intentó respirar con dificultad y luchar por su vida, pero cuando Henry regresó, la apuñaló 4 veces por la espalda con un cuchillo de cocina. Para eliminar evidencias, Henry usó una toalla para limpiar sus huellas dactilares de un vaso, el teléfono, la puerta, la pared y el suelo. En ese momento, el hijo de 3 años de Michelle se despertó y entró a la cocina. Henry, intentando mantener la calma, le dijo al niño que regresara a la cama. Tras asegurarse de que no quedaban testigos, Henry huyó del apartamento, arrojando el cuchillo y la toalla por encima de una valla detrás del edificio. Más tarde ese mismo día, un amigo de Michelle fue a visitarla. El hijo mayor le abrió la puerta y, sin comprender lo ocurrido, le dijo que su madre estaba durmiendo en el suelo de la cocina. Al ingresar, el amigo descubrió la terrible escena y llamó a la policía. El forense Sullivan determinó que la causa principal de la muerte fueron las heridas de arma blanca, aunque también confirmó que el estrangulamiento con ligadura había contribuido. Nunca quedó claro si la policía llegó a investigar la relación entre Michelle y Henry, a pesar de que era bien sabido que se conocían. 5 crímenes en 15 meses. Para ese momento, ya se habían producido 5 asesinatos en apenas 15 meses, todos en un radio de menos de 8 kilómetros, dentro de East Charlotte, un barrio mayoritariamente afroamericano. La comunidad estaba aterrorizada y, al mismo tiempo, furiosa. Vecinos y líderes comunitarios acusaron a las autoridades locales de no tomar en serio la ola de crímenes, pues consideraban que la policía estaba siendo indiferente debido a la situación social y racial. En respuesta a la presión pública, el Departamento de Policía organizó una rueda de prensa de emergencia. Allí anunciaron que el sargento Gary McFadden asumiría el rol de investigador principal. MC Faten, también afroamericano, no había trabajado en ninguno de los casos anteriores, pero las autoridades esperaban que su designación calmara las quejas de la comunidad. Además, se incrementaron las patrullas en la zona para mostrar una mayor presencia policial. Un arresto menor y la oportunidad perdida. Unos meses después, Henry tuvo una hija, aunque no con su pareja Sydney. El 4 de febrero de 1994, fue arrestado por un delito menor, un hurto en una tienda de Charlotte. Se le asignó una fecha para comparecer ante el tribunal y fue puesto en libertad. Sin embargo, nunca se presentó a la audiencia, por lo que se emitió una orden de arresto. A pesar de sus antecedentes por robo, un cargo previo por agresión a una mujer con un arma y la posibilidad de vincularlo con al menos 5 asesinatos, la policía no hizo ningún esfuerzo por localizarlo. Esta falta de seguimiento hizo que Henry se sintiera cada vez más confiado, creyendo que nunca lo relacionarían con los crímenes. Sumado a su creciente adicción a las drogas, su comportamiento se volvió más temerario y violento. El 19 de febrero de 1994, la madre de Sana Ake realizó un llamado público a la comunidad, exigiendo justicia y pidiendo ayuda para identificar al asesino de su hija. Al día siguiente, Henry visitó a Vanessa Mack, la hermana de uno de sus compañeros de trabajo en Taco Bell. Vanessa, de 25 años, vivía en un apartamento en la zona oeste de Charlotte. Como en ocasiones anteriores, Henry usó su carisma y apariencia amigable para ganarse su confianza, charlando con ella durante un rato. Luego, con naturalidad, le pidió un abrazo, sin que Vanessa imaginara el peligro que corría. Vanessa se negó al abrazo que Henry le pidió. Entonces, él cambió de táctica y le solicitó algo de beber. Cuando la mujer se giró para ir a la cocina, Henry sacó una funda de almohada que llevaba escondida bajo su camisa y la usó para someterla mediante estrangulamiento. Después de inmovilizarla, le exigió que le entregara su tarjeta bancaria y el código de seguridad. Aunque Vanessa obedeció, esperaba ganar tiempo o salvar su vida. Sin embargo, Henry no tenía intención de dejarla ir. La arrastró hasta el dormitorio, donde la agredió sexualmente. Una vez finalizado el ataque, le ordenó que se vistiera, pero en cuanto ella le dio la espalda, la estranguló nuevamente, esta vez utilizando una toalla, hasta terminar con su vida. Tras salir del apartamento, caminó hasta la calle y tomó un taxi que lo llevó a un cajero automático. Sin embargo, no pudo retirar dinero, ya que Vanessa le había dado un código falso. Frustrado, se marchó del lugar.
A la mañana siguiente, la madre de Vanessa descubrió la escena y encontró el cuerpo de su hija. La autopsia confirmó que la causa de la muerte había sido estrangulamiento con ligadura. El caso apenas recibió cobertura mediática, y la policía no reparó en un detalle clave: el hermano de Vanessa trabajaba en el mismo Taco Bell que Shauna Hack y Edris Spain, dos de las víctimas anteriores. Brandy June Henderson, la violencia se intensifica. Henry, molesto por no haber conseguido dinero de Vanessa, no podía comprar drogas y su necesidad de consumir era cada vez más desesperante. Decidió esperar solo 2 semanas antes de volver a atacar. El 8 de marzo de 1994, se dirigió al complejo de apartamentos The Lake, donde vivía su amigo Vernon Lamar Woods junto a su pareja, Brandy June Henderson, una joven estudiante de secundaria de 18 años que también era ama de casa. La pareja tenía un bebé pequeño. El plan de Henry era robar, agredir y asesinar a Brandy mientras Vernon estuviera ausente. Sin embargo, al llegar al apartamento, fue el propio Vernon quien abrió la puerta. Esto alteró los planes de Henry, que improvisó una excusa diciendo que iba a salir de la ciudad por un tiempo y se despidió de su amigo para no levantar sospechas. Cuando se marchaba del complejo, recordó que allí también vivía Betty Wacom, de 24 años, compañera de trabajo de Sidney McNair en el restaurante Bojangles, donde era subgerente. Henry pensó que Betty podría tener la llave y la combinación de la caja fuerte del local, por lo que decidió visitarla. El ataque a Betty Wacom. Cuando Betty abrió la puerta, Henry le dijo que necesitaba usar el teléfono. Ella, confiada, lo dejó entrar sin dudar. Mientras fingía buscar un número, esperó a que Betty se diera la vuelta, momento que aprovechó para atacarla por sorpresa. Henry la sujetó y le exigió las llaves, la combinación de la caja fuerte y el código de alarma. Betty se resistió durante más de media hora, forcejeando y negándose a colaborar. Finalmente, ante la presión y el miedo, terminó entregándole la información. Al obtener lo que quería, Henry aflojó su agarre y le dijo que su comportamiento se debía a que estaba enfermo y necesitaba ayuda. Betty, conmovida, le respondió que lo perdonaba y que debería buscar tratamiento. Sin embargo, estas palabras no lo hicieron detenerse. De repente, Henry la agarró del cuello y la empujó al suelo. La arrastró hasta el dormitorio y le colocó una toalla alrededor del cuello, estrangulándola hasta dejarla casi inconsciente. Después, la agredió sexualmente y, cuando terminó, le ordenó que se vistiera. Antes de irse, Henry le exigió el dinero que tenía en su bolso. Luego, acabó con su vida, quitándole además una cadena de oro que llevaba en el cuello. Robó también el televisor y el coche de la joven. Más tarde, empeñó los objetos y usó el dinero para comprar drogas, aunque abandonó el vehículo en un centro comercial local para no ser vinculado al crimen. Regreso al plan original. Esa misma noche, Henry regresó a The Lake, sabiendo que su amigo Vernon estaba en el trabajo. Fingió que tenía algo que dejarle y, de ese modo, logró que Brandy Henderson le abriera la puerta. Con voz amable y una actitud relajada, conversó con ella hasta que Brandy bajó la guardia. En ese momento, le pidió algo de beber. Cuando la joven se dio la vuelta, Henry la atacó por detrás, sujetándola con fuerza. Le exigió dinero, pero Brandy le explicó que solo tenía una lata llena de monedas. Molesto por no conseguir efectivo, la obligó a ir hasta el dormitorio y le ordenó que se desvistiera. Desesperada, Brandy le suplicó que le permitiera sostener a su bebé, y Henry accedió. Mientras la joven abrazaba a su hijo, Henry la agredió sexualmente, dejando a la madre y al pequeño en una situación de total indefensión. El llanto del bebé interrumpió el ataque de Henry, por lo que decidió llevar a Brandy a otra habitación con la intención de terminar su macabro plan sin que los vecinos escucharan. Cuando finalmente permitió que la joven se vistiera, ella colocó al pequeño nuevamente en su cuna, pensando que el peligro había terminado. Henry aprovechó ese momento para ir al baño y limpiar todas sus huellas con una toalla, intentando borrar cualquier evidencia. Luego, sin previo aviso, estranguló a Brandy hasta causarle la muerte, mientras su hijo lloraba desconsoladamente. Desesperado por silenciar el llanto, Henry intentó darle un biberón, pero, al no conseguir calmarlo, tomó una toalla más pequeña y le quitó la vida también.
Una vez que todo quedó en silencio, robó el televisor y el equipo de sonido, vendiéndolos por $175, dinero que utilizó para comprar drogas. La investigación comienza a unirse. 2 días después del asesinato de Brandy y su bebé, el sargento Gary McFadden convocó a sus detectives para comparar información de los casos recientes. Durante la reunión, notaron algo clave: Barry Wacom había sido asesinada en el mismo complejo de apartamentos donde vivía Brandy. El forense Mac O'Sullivan reveló además que en los casos de Brandy, Betty y Danasa Mac, la causa de la muerte había sido estrangulamiento con ligadura, lo que mostraba un patrón evidente. Hasta entonces, el jefe de policía de Charlotte, Dennis Nowacki, había negado públicamente la existencia de un asesino serial en la ciudad. Sin embargo, después de que 3 mujeres afroamericanas fueran asesinadas en apenas 4 días, no tuvo más opción que pedir ayuda al FBI, aunque intentó minimizar la situación para no generar pánico. El 9 de marzo de 1994, la policía de Charlotte finalmente advirtió a la comunidad que había un asesino en serie suelto. Como parte de la investigación, los agentes se reunieron con las familias de las 3 víctimas y les pidieron listas de personas en las que cada mujer confiaba lo suficiente como para dejarlas entrar a sus hogares. El nombre de Henry Wallace apareció en todas esas listas. La primera prueba sólida. El 11 de marzo, la policía encontró el vehículo robado de Barry Wacom. Henry había limpiado cuidadosamente el volante, la palanca de cambios, las manijas y el asiento para eliminar sus huellas. Olvidó limpiar el maletero. Allí, los investigadores hallaron una huella dactilar que, tras ser analizada, coincidió con la de Henry Wallace. Cuando McFadden revisó sus antecedentes, descubrió un historial preocupante: robos previos, un caso de agresión con arma y una orden de arresto pendiente por no haberse presentado a un juicio por hurto. La evidencia era clara: Henry era el principal sospechoso y había que detenerlo de inmediato. El asesinato de Deborah Slater. Ese mismo día, mientras la policía comenzaba la búsqueda, Henry se encontró con Deborah Slater, de 35 años, excompañera de trabajo de su novia en Bojangles. Sabía que ella era consumidora de drogas y trató de convencerla para que compraran juntas. Deborah le explicó que necesitaba el dinero para pagar el alquiler. Entonces Henry, con su actitud manipuladora, le pidió algo de beber. Cuando ella se giró, él la atacó con una toalla alrededor del cuello. En medio del forcejeo, Deborah lo acusó directamente de ser el responsable de las muertes de Betty y Brandy. Henry ignoró la acusación y le exigió tener intimidad. Ella, aterrorizada, le respondió que prefería que la matara antes de que eso ocurriera. Henry apretó más la toalla y le preguntó si quería cambiar de opinión. Ante la negativa de Deborah, la agredió sexualmente. Luego, sabiendo que ella siempre cargaba un cuchillo en su bolso, le ordenó que lo vaciara. Deborah aprovechó ese momento para patear el cuchillo, alejándolo de Henry, y le pidió que tomara el dinero que tenía en su billetera y se marchara. Cuando Henry se agachó para recoger el cuchillo y los $40, Deborah lo golpeó en la cara y gritó pidiendo ayuda. Furioso, Henry enrolló la toalla con más fuerza alrededor de su cuello, derribándola al suelo. Para evitar que alertara a los vecinos, comenzó a golpearla y sujetarla con fuerza, incluso sentándose sobre sus piernas para inmovilizarla. Finalmente, le metió un calcetín en la boca para silenciar sus gritos, la estranguló nuevamente con otra toalla y la apuñaló 48 veces. Después de asegurarse de que no podía pedir ayuda, tomó todo el dinero que Deborah tenía y huyó del lugar. El arresto. Pocas horas más tarde, Henry regresó para fumar crack en el baño, usando una pipa de vidrio que había llevado consigo. Luego tomó una chaqueta de los Chicago White Sox, una gorra y un cuchillo de carnicero. Al salir nuevamente, arrojó estos artículos a la basura para no dejar evidencia. El cuerpo de Deborah fue encontrado al día siguiente. Ese mismo día, la policía finalmente logró arrestar a Henry Wallace. Durante un intenso interrogatorio que duró 12 horas, Henry confesó 9 asesinatos cometidos en Charlotte y 2 más anteriores a su mudanza a la ciudad. Lejos de mostrar arrepentimiento, Henry dijo sentirse aliviado, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Su declaración fue grabada y detalló cada crimen con precisión.
Los cargos y la reacción de la comunidad. Henry fue detenido sin derecho a fianza en la cárcel del condado de Mecklenburg. Posteriormente fue acusado formalmente de los asesinatos de Sharon Lovett Nance, Shauna Hack, Adrian Spain, Valencia Champer, Michelle Simpson, Donassa Mack, Brandy Henderson y su bebé, Barry Jean Bocombe, Deborah Slater. Gracias a su confesión, la policía también localizó finalmente los restos de Carol Ann Love, que seguían desaparecidos. Mientras se preparaba el juicio, el jefe de policía de Charlotte aseguró a los vecinos de East Charlotte que las mujeres de la comunidad ya estaban a salvo. Sin embargo, muchas personas se mostraron furiosas por la negligencia policial. Dee Sumter, madre de Sana, y el padre de Debra, criticaron duramente a las autoridades, acusándolas de no haber tomado en serio los casos por tratarse de mujeres afroamericanas y de bajos recursos. La policía se disculpó, alegando que la falta de experiencia en casos de asesinos seriales había complicado la investigación. También señalaron que Henry no encajaba en el perfil habitual, ya que la mayoría de los asesinos en serie suelen ser hombres blancos, mientras que Henry era afroamericano. Estas justificaciones no calmaron a la comunidad, que continuó reclamando justicia y mejores protocolos para evitar que crímenes similares quedaran sin resolver durante tanto tiempo. Gracias por acompañarme en esta crónica. Si te interesa conocer más historias sobre crímenes reales, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Tu apoyo es fundamental para seguir contando estos casos. Nos vemos en el próximo video.